en Las Voces por el Mundo para nuestra página web Cómprame un Souvenir. Y hoy tenemos con nosotros a Fanny González, que es una joven madrileña que lleva un tiempo residiendo en Alemania y para estas Navidades ha decidido volver a España con todo lo que eso conlleva, con el tema del coronavirus, y nos va a contar un poco cómo ha sido su experiencia de vuelta a nuestro país. Buenas tardes. Pues buenas tardes. Pues te cuento, para mí la verdad es que difícil no ha sido, pero sí que es cierto que es un poco, no es difícil el proceso, pero es complicado entender las reglas que tiene cada país o que tienes que seguir. Entonces, este año ha sido un poco complicado volver a casa por Navidad, aunque ha merecido la pena, obviamente. Me Entonces, imagino. sí, con respecto al viaje, hay ciertos documentos que tienes que tener rellenos, cada país te pide una cosa distinta. En el caso de España, o sea, cuando fui en mi ida, me pedían tener una PCR negativa, o sea, presentar una PCR negativa que me hubiese hecho antes de las 72 horas previas al viaje. Sí. Y me pedían rellenar un formulario en el cual pues te preguntan un poco lo que has estado haciendo, si has estado saliendo, si has estado en contacto con gente que podría dar positivo en COVID, etcétera. Y ya está. Entonces con cada uno, con el formulario te dan un QR y con Sí. la PCR te dan otro QR. Y nada, cuando llegas a España te piden simplemente el QR de que has rellenado ese formulario. Y en el formulario, pues tú marcas la casilla de que te has hecho la PCR y que has dado negativo. Entonces, pero la PCR no me la pidieron en sí. Y bueno, para poder hacerme la PCR aquí en Alemania me pedían estar 15 días de cuarentena para dar negativo y poder viajar. Y luego a la vuelta, Alemania no te pide PCR negativa, o sea, no te obliga a que sea que traigas una PCR negativa, pero sí que te obliga a ¿cómo se dice? Te obliga como a decir que te comprometes a hacerte la PCR en los próximos 3 días. Y eso se lo tienes que presentar como a las instituciones de healthcare, de las instituciones de la seguridad social aquí. Sí. ¿Y te obligan Y aquí en Alemania a hacer alguna cuarentena cuando has vuelto desde aquí de España o simplemente con la PCR negativa ya estaría? sí, sí, te obligan, tienes que hacerte una primera PCR negativa en estos, o sea, que aunque dé negativo en estos 3 primeros días, tienes que estar 5 días de cuarentena obligatoria y a los 5 días hacerte otra PCR. Cuando esa segunda PCR ha dado negativo, entonces ya puedes salir y puedes hacer lo que sea. Y si no, tienes que estar Era 10 normal, días sí. más. Vale. Ujú. Vale. ¿Y tú crees que los controles que has pasado por el aeropuerto, por ejemplo, para salir de Alemania o para volver a entrar, o incluso aquí en España, son controles exhaustivos o, como has dicho, no te piden nada, no te controlan o sea, no controlan lo que entra o lo que sale? Pues yo la verdad es que cuando entré en España me llamó mucho la atención que tuviera que hacer cierto papeleo y luego al final solo me pidieran el QR del formulario este en el cual puedes poner pues la información que a ti te dé la gana, no es nada como oficial. Entonces eso sí que me llamó la atención porque me parece que no, que al final pues yo por ejemplo no tuve que pagar la PCR porque en mi estado o en mi región es gratis, pero hay en muchos, te vas 2 horas afuera de aquí y tienes que pagar 150 euros por una PCR y luego no te la piden. Entonces es como raro, ¿no? Sí, extraño, que te pidan algo que luego en realidad es por puro paripé, por así decirlo. Claro, total. Y que luego en el gobierno español, por ejemplo, no te obligan a hacer cuarentena. Entonces, puedes entrar ahí teóricamente sin una PCR negativa porque no te la Sí. miran, o por lo menos esa ha sido mi experiencia. Y luego ahí dentro, pues no tienes obligación de hacer cuarentena. Entonces, bueno, muy exhaustivo no me ha Sí. parecido, pero... Y viajar con el coronavirus, ¿tú crees que nos ha cambiado mucho la manera que tenemos de viajar? O sea, en los aeropuertos, en los aviones, tipo las aglomeraciones que había antes en una puerta de embarque justo antes de embarcar, supongo que ahora ya no las habrá, no sé cómo lo has vivido tú eso.
Sí, para mí, sinceramente, yo creo que eso es algo positivo dentro de lo que ha pasado, porque Sí, creo que la gente como que se ha vuelto mucho más educada, espera un poco más, es más paciente, te deja más como tu espacio sí. y obviamente, ¿no? Porque tienes esa obligación. Y creo que, o sea, el embarque al avión y luego a la hora de salir del avión es todo como súper ordenado, cosa que antes pues te pegabas casi por salir y coger la El maleta primero, sí, pues ser el primero en y llegar el desembarcar. primer... Claro, ahora mismo es como que te van obligando por filas y hasta que no salga una fila no sale la siguiente. Entonces es todo como muy ordenado y tardas muy poco en desembarcar, incluso menos que antes, cuando cada uno podía hacer lo que quería, ¿no? Entonces Sí. eso me parece que está bien. Bueno, es llamativo, la verdad, que se puedan sacar cosas positivas. Una de las cosas, por ejemplo, también de viajar así, que vas como con mucho miedito, ¿no? De, Sí, uff, ¿qué puede pasar? Yo no quiero poner a nadie en riesgo realmente. De hecho, yo viajaba con 2 mascarillas, o sea, yo tenía mi mascarilla y luego una mascarilla de tela afuera, todo el rato con el gel, tal, y eso es bastante incómodo porque bueno, pues estás pues 2, 3 horas sentada en un mismo sitio, tapada hasta aquí, sin poder respirar bien y bueno, estamos ya un poco acostumbrados, pero como que en esa situación de subes, coge las maletas, bajas, el abrigo, el no sé qué, es un poco agobio, yo eh, creo, ¿no? sí, agobia un montón. Pero bueno, al final yo creo que nos tenemos que acostumbrar a vivir así y es mejor ir con mascarilla que no poder ni ir. Entonces, para mí, Claro, eso era lo que te quería decir, o sea, lo que te quería preguntar. Si tú crees que todo lo que hay que hacer o todo lo que conlleva viajar, al final merece la pena, en tu caso, haber venido, ver la familia, volver a casa, aunque sean 10, 15 días, o todo el trajín de papeleos, que si mascarilla, que si la tensión del avión de no me junto con alguien, no tal, no, ¿merece la pena o crees que no? sí. Yo en mi caso te diría completamente que sí, ¿no? Porque, o sea, mi otra opción era quedarme aquí sola en una habitación celebrando mis navidades. Entonces, obviamente ver a mi familia merece completamente la pena. Y creo que si todos seguimos un poco las instrucciones que tenemos que llevar a cabo, no se hace tan complicado, ¿no? Porque el Sí. papeleo al final, pues son 2 cositas que tienes que saber, que lo complicado es como tener la información clara y estar segura de que esa es la última información que tienes, porque como cambia cada día, Claro. entonces eso es como lo más difícil y obviamente pues merece la pena, aún así. Entonces, eso está bien. Ay, bueno, y ya lo último, ¿para ti ha sido fácil encontrar toda la información que necesitabas, tanto de las directrices que tenías que seguir en Alemania como en España? Porque, por ejemplo, en España cada comunidad autónoma es distinto, tiene unas normas, tiene unas directrices, por así decirlo. Entonces, a lo mejor, ¿te ha costado eso, el encontrar qué tenías que hacer en cada momento o no? Para mí sí, porque siempre pensaba, uy, a lo mejor hay algo más que me estoy perdiendo, ¿no? Justamente por eso. En las de España realmente no ha habido tanto problema porque al final pues hablo español perfectamente y entonces Sí, buscando te buscas la manera y ves dónde tienes la información oficial y cuál es la información más reciente. Pero en la alemana ha sido como una locura porque está todo en alemán, que no pasa nada, tarda un poco más, pero lo entiendo. Lo que pasa que también tienen, como en España, tienen diferentes como regiones, ¿no? Y entonces cada una de esas regiones sigue las regulaciones generales que sigue toda Alemania y luego las regulaciones de ese sitio en concreto. Y entonces el encontrar esas regulaciones de Bavaria, que es donde estoy yo, Baviera, perdón, en español, esas regulaciones en concreto pues me costaba bastante más encontrarla, pero creo que es algo normal y que te pasaría en cualquier situación, esté el COVID o no lo esté, ¿no? Que el claro. idioma es al final una limitación. Bueno, pues entonces con ese consejo que has dicho de que para ti sí que merece la pena viajar, nos quedamos. Y muchas gracias por ser la primera invitada a nuestra sección de entrevistas. Gracias a ti.